Listo, Pepe, creo que estás habilitado. Perfecto. Ahí te dejo para los chicos y bueno, ahí empezamos. Gracias. Bueno, ¿estoy conectado con quién, Sergio? Estás conectado con la comisión directiva de CIRCA y con los delegados. Perfecto. Y te estamos grabando. Un minuto. A ver, ¿ven eso, no? ¿Ven en pantalla? Aclárame vos, Sergio, a ver si lo ven. Sí, estamos viendo. Perfecto, porque yo estoy conectado, tengo que hacerlo así, sí, porque en mi computadora está roto el micrófono y entonces tengo que conectarme por computadora y por celular, el micrófono del celular y la presentación en la computadora. ¿Está? Perfecto. Estamos perfecto. A ver, un minuto. Déjame ver un poquito cómo estamos. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo les va? Bueno, acá me invitó Sergio a hacer una exposición. Yo vengo trabajando sobre el análisis del fenómeno de la pandemia y la cuarentena, a hacer una síntesis más o menos de lo que estamos estudiando y pensando y sobre todo frente a la situación de la educación. Así que les hice este PowerPoint un poco para ver esta situación y pensarla juntos, ¿no? Lo primero que estoy destacando, lo primero es, hay que tomar real conciencia de la magnitud que tiene la pandemia y la cuarentena para frenar la pandemia. Esto es un hecho que no tiene ningún antecedente en la historia de la humanidad. Es absolutamente gigantesco. Ahora vamos a ver algunas cositas que muestran eso, pero es muy importante tomar en cuenta porque así como es de grande y nos afecta en la vida cotidiana y nos afecta en cada una de nuestras profesiones y cada uno de nuestros oficios y trabajos y países y géneros, del mismo modo a su vez va a significar un cambio enorme en nuestras formas de vida y de organización social una vez que la pandemia pase, si es que pasa, porque en realidad no va a pasar nunca, porque aún cuando hubiera una vacuna, que todavía no está claro, y aún cuando se pudieran vacunar a las 8.000 millones de personas en el próximo año, siempre está la situación de una nueva pandemia, es decir, un nuevo virus que pueda aparecer el año que viene, o el otro año, y vuelva a pasar lo mismo, porque frente a un nuevo virus no alcanza la vacuna que se vaya a descubrir. Así que la pandemia no va a pasar como tal, porque aún cuando estuviéramos todos vacunados, va a haber que prevenir una nueva pandemia en cualquier momento. Y va a haber que organizar toda la organización social, desde nuestras formas de tratarnos, nuestra forma de saludarnos, nuestra forma de dar clases, hasta las cadenas de suministro mundiales, la globalización, con quién uno, a qué país uno le vende, a qué país uno le compra. Y además pensar porque es imposible pensar que uno pueda combatir una nueva pandemia si hay 2.000 o 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen agua. Si hay 2.000 millones de personas que no tienen agua, no hay manera de combatir una pandemia, aunque uno compre todos los respiradores que pueda comprar y haga todos los barbijos que pueda hacer y tenga todos los hospitales que pueda tener. El nivel de desigualdad y de simetría con la que ha sido organizada la globalización es tan enorme que no puede haber una solución inmediata a este problema de que empiezan a aparecer virus que contagian a la humanidad rápidamente. Así que no va a pasar. La pandemia como tal no va a pasar, aunque este virus y esta pandemia pasen. Así que esta es
la primera toma de conciencia del momento y de la situación en la que estamos. Esto que yo le estoy mostrando acá, no sé si están viendo el cuadro, espero que sí, es un cuadro de la OIT, que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que publicó el mes pasado, que muestra la cantidad de gente que no está trabajando en el mundo. Esto que vemos acá, el total, ven que van de 0 a 100, es el total de los trabajadores y trabajadoras del mundo, que son más o menos 3.000 millones. Bien, al 31 de marzo, que es la fecha que se hace este registro, al 31 de marzo, el 80% de la humanidad estaba en sus casas. El 80%. Fíjense que lo normal es el 20%, más o menos, que está de vacaciones, enfermo, licencias. Bueno, el 80% estaba en sus casas no trabajando. Y solo esta parte verde que está acá arriba, este 20% es la que estaba trabajando, haciendo tareas urgentes, ¿no es cierto? Hospitalarias, transporte urgente, provisión de alimentos. Es decir, esto no pasó nunca, nunca. Esto es de una enorme magnitud y de un enorme impacto en la sociedad. Una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta es esto no es una guerra. Se la compara con la Primera Guerra, es muy común, lo van a ver en todos lados, o directamente decir esto es una guerra, lo ha dicho el presidente argentino, el presidente francés. Es muy común que se lo compare con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Muy común. Esto no es una guerra, ni tiene nada que ver con una guerra. En las guerras, la economía se pone a funcionar al 100%, al 110%. Se produce al máximo del sistema productivo y se producen armas para matar gente. Las guerras son para matar gente. La guerra es la peor cara de la humanidad. Ponemos toda la economía a funcionar para matar gente. Para la economía es muy buena. Las guerras para la economía son muy buenas porque se gana muchísima plata, los empresarios hacen muchísima plata, la economía funciona al máximo y se matan millones y millones y millones de personas, niños, viejos, mujeres, discapacitados, soldados, soldadas. Esto no tiene nada que ver con una guerra. Esto es la cara contraria a la guerra. Así como la guerra es la peor cara de la humanidad, la guerra es el espanto de la humanidad, es el alma asesina que tiene el hombre, genocida, no asesina, porque en una guerra uno no mata a una o dos personas, sino a millones de personas. Esto es exactamente todo lo contrario. Acá, la economía no funciona, funciona al mínimo, es todo lo contrario. Así como la guerra entonces es la cara más espantosa que tiene el ser humano, esto que se está tomando hoy, que no existe, no hay ningún caso como este en la historia de la humanidad, en este caso toda la humanidad se metió en sus casas y los que no se metieron en sus casas están trabajando solamente para salvar vidas. Esto es un acto de un nivel de sacrificio y de solidaridad, y yo diría amor. Es un acto de amor sin precedentes en la historia de la humanidad. A mí me hace acordar mucho a lo que hace uno en una familia cuando tiene un familiar muy enfermo, digamos con cáncer, digamos con un derrame cerebral, y uno pone todo para salvar la vida de ese familiar. Vende la casa, hipoteca la casa, vende el auto, vende la joya de la abuela, lo que sea, con tal de salvar. Cuando a uno se le enferma un familiar querido, uno no hace cálculos económicos. Toda la economía, el 100% de la economía y aún más, va para salvar la vida de ese ser querido. Es lo único que a mí se me ocurre que tiene parecido a esto que estamos viviendo. Por lo tanto, no es algo que estamos haciendo para matar gente, es algo que estamos haciendo para no matar gente. Es exactamente lo contrario. Y no es la cara espantosa de nuestra condición de seres humanos, de asesinos, sino que la cara más bella que tiene la humanidad, que es la solidaridad, todos juntos para hacer algo bueno. A mí me hizo acordar también a las huelgas. No es una huelga, por supuesto, pero yo pensaba, una huelga no es algo que uno hace para dañar, es algo que uno hace para mostrar que
uno existe como trabajador o como trabajadora, pero y también lo para, ¿no? También se hace parando, haciendo que las cosas no funcionen, mostrando que si las cosas no funcionan, uno existe. Hay algo ahí parecido a esto. Entonces, acá lo que está sucediendo es, nosotros tenemos que comparar esto con un naufragio. Acá, digamos, hay una situación de gravísimo peligro para nosotros, para nosotras y para nuestros seres queridos y nuestro país y los países vecinos y el mundo entero, en donde la gente se puede morir o por el virus o se puede morir porque la economía no está funcionando y por lo tanto hay muchas dificultades para seguir comiendo y hay muchas dificultades para seguir teniendo electricidad y hay muchas dificultades para seguir teniendo gas y techo. Es decir, lo básico de lo básico está en riesgo en este momento, sobre todo en estas sociedades. Nosotros vivimos hoy en sociedades urbanas. En las sociedades urbanas, la comida viene con la plata. Uno trabaja, un minutito, por favor, que me pusieron, ¿me escuchan, no? Sergio, sí. Dame el ok. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto, Pepe, perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que esta pandemia se está produciendo en una época en donde prácticamente toda la humanidad vive en ciudades. Y en las ciudades, a diferencia de lo que pasaba cuando se vivía en el campo, en el campo uno vive de las gallinas, de los huevos, de las cabras, de los corderos, la leche la saca de la vaca. Es decir, si hubiera una pandemia, la gente que está en el campo siempre tiene la posibilidad de comer con lo que hay en el campo. En cambio, en las ciudades no. En las ciudades uno come porque trabajó y le pagan el sueldo, le dan plata, billetes. Así que si se corta el suministro de billetes y si se corta el círculo del trabajo, uno pierde la posibilidad de comer, de seguir viviendo. Entonces, la cuestión a la que estamos enfrentando en este momento es muy parecida a la de un naufragio. En un naufragio, uno lo que tiene que hacer, lo único que uno tiene que hacer en un naufragio es salvar gente. Salvar gente. No hay otra. No hay que salvar las valijas, no hay que salvar las joyas, no hay que salvar las zapatillas, ni hay que salvar los trajes. Todo eso carece de toda importancia. En un naufragio uno salva gente, sin distinción. La única distinción es que en un naufragio, igual que ahora, se privilegia a los más vulnerables, ¿no? Antes se decía mujeres y niños primeros, eso era porque se consideraba que la mujer era muy vulnerable. Hoy habría que decir personas con bajas defensas primero, obviamente porque son las más expuestas al virus. Entonces, nosotros tenemos que pensar que este es un momento de cuidar y salvar. Todo el objetivo de la humanidad en este momento está orientado a salvar, a cuidar a todos los que se pueda cuidar y a salvar a todos los que se pueda salvar, y nada más. Si hay una persona que tiene 2 salvavidas, tiene que entregar un salvavidas. Es más que obvio. A nadie le sirve tener 2 salvavidas. Y a nadie le sirve tener 1000 salvavidas. Esta es la lógica. La lógica no es que del rico en sí mismo. El asunto no es el rico, el asunto es que la persona que tiene 1000 salvavidas no le sirven los 1000 salvavidas. En cambio, a los 999 que se están ahogando, le sirven mucho los 1000 salvavidas. Esta es la lógica, pero también se aplica al que tiene 2 salvavidas. Entonces, creo que este es el espíritu con el que nosotros tenemos que ubicarnos como educadores y como educadoras en este tema, ¿no es cierto? Estamos en este acontecimiento gigantesco de la humanidad, en esta parálisis completa de la humanidad para salvar gente y para cuidar gente, y en esa situación está la
la educación, porque toda la educación de masas, no toda la educación, porque como bien sabemos, no toda la educación es la que sucede en las aulas, ¿no es cierto? Los padres educan, los medios de comunicación, los padres educan, los medios de comunicación educan, pero la enseñanza masiva, que es lo que caracteriza a la educación moderna, de Sarmiento para acá, está en juego, porque como hay que separar a la gente, hay que mantener la distancia para no traspasar el virus de uno al otro, hubo que parar en todos lados las clases masivas. Entonces, ¿qué estamos pensando desde la CEA en esta situación de la educación? Lo primero que estamos pensando es que es correcto la idea de seguir educando. Esto ha pasado no solo en la Argentina, ha pasado en la mayoría de los países del mundo. Es decir, se tomó la decisión de que la cuarentena no pare la educación, que se siga educando. Es correctísimo eso. Ahora, eso, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. En primer lugar, porque aparecen las desigualdades. Las desigualdades que habían aparecido cuando se suspendió el Conectar Igualdad, el Plan Conectar Igualdad, que tenía como objetivo compensar una desigualdad existente, que es la desigualdad de la pobreza, ¿no es cierto? No todas las personas, ni todos los chicos, ni mucho menos, tienen computadora en un país que tiene 40% de pobreza. Ni todas las provincias, ni todas las ciudades, ni todos los hogares tienen conexión a Internet o tienen una conexión adecuada a Internet. Ni todos los docentes tienen una conexión o una computadora o un celular que les permita estar adecuadamente conectado a Internet para seguir educando. Así que ese es el primer problema que ha aparecido, no solo en la Argentina, se dan cuenta. El otro día tuve la oportunidad de, con el secretario general de la CEA, Fabián Feldman, estar en una reunión de la Internacional de la Educación, donde estaban todos los secretarios generales de todos los sindicatos docentes del mundo. Ustedes tendrían que haber escuchado el drama del mundo, el drama. Y hablaba el sudafricano, y hablaba el nigeriano, y hablaba el nicaragüense, y hablaba el indio de la India. En todos lados lo mismo, es decir, no alcanza, la virtualidad no alcanza para poder seguir educando. Así que en muchísimos lugares, como en la Argentina, se trata de compensar dentro de todo, yendo algunos maestros a las casas, donde no se puede ir, con cuadernillos. Esto también es muy complicado de hacer en un momento en el que hace ya casi 40, 50 años que se viene implementando una política de achicamiento del Estado, de no recaudación de impuestos, de paraísos fiscales para que las empresas y las personas que tienen más plata no paguen impuestos. Así que tenemos un Estado muy débil, un Estado muy desfinanciado, a tal punto que hasta hace 4 meses no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud. De salud no teníamos. Un Estado muy desfinanciado, con muy pocos recursos, mal organizado, fruto de 40 años de tener una mentalidad de que el Estado hay que achicarlo, de que es ineficiente, de que cuanto menos Estado haya mejor. Bueno, esto se paga. Ahora, obviamente, no se puede corregir 40 años de esa política antiestatal en un mes ni en 2 meses. Dicho esto, en lo inmediato, la docencia ha salido fantásticamente a... Uy, ¿ya no tiene límite de tiempo? ¿Terminó el tiempo? ¿Hola? Dice hola, que hola. No tiene, Pepe, ahí decía la leyenda que no tiene tiempo de... O sea que no. Podemos seguir. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo que nosotros estábamos en este momento sosteniendo como medidas inmediatas es
Lo primero de todo, y esto también se viene aconsejando desde la Internacional de Educación para todos los países del mundo, lo primero de todo es cualquier medida que los gobiernos quieran tomar en materia de educación, tienen que consultarla con los docentes y las docentes, a través de sus sindicatos, obviamente. En la Argentina, eso es paritaria nacional docente. El ámbito adecuado es la paritaria nacional y las paritarias provinciales o las mesas provinciales de diálogo. La paritaria nacional docente, que había sido suspendida, fue puesta en marcha de nuevo y está funcionando, lo cual es un gran avance, y la verdad que la CEA lo celebra y lo apoya, y todos los sindicatos lo están apoyando, y es una medida realmente importante en esta situación tan desfavorable que hay, tener un lugar de diálogo constante con el gobierno nacional y con los ministros de educación de cada provincia. El segundo tema. Está habiendo el problema, uno de los problemas que estamos detectando es que si va a haber, ya la hay, educación virtual mediante computadora, uno de los problemas que hay es que sobre todo las mujeres, no solo las mujeres, porque en algunos casos también hay varones, pero 90% mujeres, cuando las docentes son madres y tienen hijos relativamente pequeños, digamos, hasta la mitad de la adolescencia, es imposible hacer el trabajo docente desde casa. Imposible. No solo el trabajo docente, ningún trabajo. Y una cosa que está pasando hoy es que las empresas y los empleadores no están teniendo en cuenta esto y entonces le están pasando el trabajo, en este caso, a las docentes y a algunos docentes varones también, con hijos que se les suben a los hombros. Ahí yo puse un dibujito de la madre tratando de trabajar con los chicos saltándole encima. Esto es insalubre y ya está produciendo muy serios problemas de salud mental y de agotamiento, que ya lo tenían las mujeres con la famosa doble jornada y que ahora se le ha sumado una jornada más, ¿no es cierto? Que es las 24 horas, todas las tareas juntas al mismo tiempo. Entonces, este es el principal problema. Nosotros calculamos que deben ser alrededor de 200.000 docentes que están en esta situación de riesgo de salud mental inmediato, ya. Esto tiene que ser corregido ya, no se puede durar más y tiene que ser corregido mediante licencias. Por supuesto que aquella docente o aquel docente que puede manejar la situación no está obligado a tomar la licencia, pero en principio tiene que haber una licencia porque no se pueden hacer dos tareas al mismo tiempo. La segunda cuestión, segunda medida urgente, para resolver el tema de las licencias, hay que ya poner en marcha las suplencias, hay que designar a los suplentes. En ningún lado, ayer hablábamos con Sergio, si en Catamarca habían recurrido a los suplentes, tampoco, obviamente, en ningún lugar se están designando las suplencias. Y esto también es muy grave. Primero, porque deja trabajando a personas que no están en condiciones de trabajar adecuadamente, poniendo en riesgo su salud. Y en segundo lugar, porque hay una cantidad de docentes suplentes que están esperando, necesitan hoy el recurso, el salario, más que nunca, porque no están teniendo ingresos y podrían estar trabajando y no están trabajando. Es decir, segunda medida urgente, abrir el tema de las suplencias, como sea, resolverlo como sea, pero hay que hacerlo, es urgente. La tercera medida que nosotros estamos pidiendo urgente es lo que se llama derecho a desconexión, derecho de desconexión. Es el equivalente virtual de la jornada de trabajo. Uno con la jornada de trabajo garantiza que el empleador no te molesta, no te puede pedir nada fuera de tu horario de trabajo. Eso sabemos que con los docentes no funciona, porque los docentes tienen que trabajar frente al aula y después tienen una cantidad de tareas de planificación en las casas. Así que no funciona del todo con los docentes, se sabe y es una vieja lucha. Pero el derecho de desconexión es
que los alumnos, los padres, los jefes, los directores, quien sea, no llamen por WhatsApp o por email o por teléfono o por lo que sea en los sábados, los domingos, los lunes a las 7 de la mañana, los martes a las 11 de la noche. El trabajo virtual tiene el problema de que uno está permanentemente disponible. Entonces el derecho a desconexión es no se puede. En Alemania, un dato interesante, que los sindicatos alemanes consiguieron en una paritaria muy reciente que el empleador tuviera que pagar por mensaje. Es decir, que si me mandan un mensaje me pagan 10 euros. Si me mandan 2 mensajes, 20 euros. Es decir, que me quieren mandar mensajes, perfecto, pero como si fuera una hora extra. Me tienen que pagar extra. La cuarta medida de urgencia es una computadora y un celular por docente. No solo los alumnos tienen que tener, todos los alumnos y alumnas tienen que tener una computadora para poder tener educación virtual, sino que además cada docente tiene que tener una computadora y un celular, es lo que corresponde, tiene que ser provisto inmediatamente. Uno piensa que este es un gasto grande. Sí, es un gasto grande, pero es inversión en educación. Y además moviliza industria nacional. Por ejemplo, la de Tierra del Fuego está en crisis. Es decir, no es una medida negativa económicamente, es una medida positiva económicamente. Así que de inmediato tendría que haber un crédito, una prohibición de una computadora por docente y un celular por docente. Por otro lado, bono compensador retroactivo el 23 de marzo. Los docentes no tienen por qué pagar la luz ni pagar la conexión a Internet de la educación a distancia. Eso lo tiene que pagar el empleador, si es público, el empleador público, la provincia, el municipio, la nación. Si es privado, la escuela privada. Por lo tanto, tiene que haber un bono que compense los gastos que los docentes han realizado al 23 de marzo para educación virtual. Y finalmente, la sexta medida urgente que estamos pidiendo, mientras dure la cuarentena y haya educación virtual, tiene que haber reuniones semanales virtuales de planificación de equipo docente. No pueden estar los docentes librados a su suerte, hagan lo que sea. Tiene que haber un sistema de verificación y de tratamiento de los problemas y de planificación semanal. Esas son las 6 medidas que la CEA está pidiendo urgentes, ya las pidió en la paritaria nacional y bueno, se verá en qué medida esto irá avanzando. Pero es urgente, esto no admite mucho, ya pasaron 2 meses de esto. Finalmente, ya se empezó en algunos países a volver, miren lo que es esta foto, increíble, no sé si es Corea, dónde es, ya se empezó a volver a clases en algunos países, ya se está pensando a pensar cómo volver a clases en otros países y en algunas provincias y ciudades de nuestro país, que son la mayoría, donde hay poca circulación del virus o ninguna circulación del virus, como es el caso de Catamarca, se puede pensar en volver a clases a la relativa brevedad. Perfecto. Lo que la CEA reclama es volver a clases, por supuesto, en cuanto se pueda, pero no de cualquier manera. Lo primero que tiene que hacer es la vuelta a clases, tiene que ser con consenso de la docencia organizada en sindicatos. No tipo ovejitas, que manden a los docentes y a las docentes como ovejitas, bueno, vuelvan a clases, vayan, arre. Sino, dialogando y viendo si hay condiciones realmente avalada por el sistema científico argentino que diga sí, hay condiciones para volver a clases sin riesgos. En segundo lugar, tiene que haber protocolos. Tiene que haber protocolos y esos protocolos tienen que ser confeccionados no solo por profesionales médicos, sino también con la asistencia de los sindicatos. Tercero, hay que crear comités mixtos de emergencia por provincia y por escuela para verificar que esos protocolos efectivamente se cumplan. Que haya un señor parado en la puerta o una señora parada en la puerta con esas pistolitas que te miden ahora la temperatura, que estén los barbijos, que se mantenga la distancia. Alguien tiene que verificar que haya gel en todas
en todos los pupitres. Alguien tiene que verificar que eso efectivamente se cumpla. Eso no puede quedar librado a la mano de Dios. Entonces, estas son las condiciones básicas, urgentes. Hay muchísimas más cosas para hablar, pero estas son las 7 medidas que la CEA está considerando que son urgentes en este momento para la educación virtual y para la vuelta a clases. Así que, bueno, eso es básicamente lo que me parece que era importante transmitir, ¿no es cierto? La magnitud del problema que estamos viviendo, la naturaleza humanista de lo que estamos viviendo. Tengamos en cuenta que nosotros y nosotras somos trabajadores de la educación, que es una tarea de cuidado. Es algo diferente a la producción de autos. Nosotros no producimos autos, producimos gente, buena gente. Y es una tarea de cuidado. Educar es antes que nada cuidar, y no se puede educar, por eso los robots no pueden educar. Entonces, este acontecimiento mundial que está pasando tiene la naturaleza intrínseca que tiene la educación, que es este cuidado, esta idea no productivista, sino que apunta al hombre antes que a ganar dinero, y estamos muy preocupados porque este año no vamos a tener más plata que el año pasado. Hay una cuestión más profunda acá, y yo creo que en ese contexto, visualizar las transformaciones que está teniendo la educación puede ser, si efectivamente nos movemos y si efectivamente los gobiernos y las empresas privadas de educación entran en esta senda humanista y de tomar la educación en serio y de invertir en educación en serio. Y bueno, puede ser un hecho que impulse la educación hacia adelante y que tenga finalmente un elemento positivo. Así que, bueno, eso les quería transmitir. Espero que les haya parecido adecuado lo que he dicho. Muchísimas gracias. Y acá está con mis gracias, sin tocarse, con el codo, con barbijo. Muchísimas gracias. Bueno, Pepe, muchas gracias, Pepe, en nombre de la comisión directiva, y bueno, hacerles conocer que este video para usted se va a subir en las aulas virtuales que se han abierto, que son muchas, hay cerca de 1.600 personas que están inscriptas, y por una cuestión de Zoom no se puede tener a todas las personas, pero lo vamos a replicar, así que espero que el mensaje de la CEA y del doctor Pepe Robles seguramente va a llegar a todas y todos los docentes para que vamos tomando conocimiento de cómo va a ser los derechos de los trabajadores en pandemia. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Sergio. Gracias, compañeras y compañeros. Ha sido un placer. Gracias, muchísimas Pepe. Gracias. Hasta luego, Pepe. Un saludo para todos.